Hola chiquillos y chiquillos de primer nivel. Voy a explicar la evaluación que me demoré en en subirle el video. Eh, con respecto a la evaluación de la unidad uno, corresponde a la clase uno y a la clase 2 unida, ¿ya? Eh, Más que nada para que tengan, por si que no ha visto los anteriores y se le ocurrió hacer solamente la evaluación, por lo menos tengan cómo resolver cada uno de ellos. En el caso del primer ejercicio, esta es una proporción directa porque es de porcentaje, ¿ya? Yo les voy a dejar escrita la tablita cómo tendrían que hacerlo y ustedes harían los cálculos nomás, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, las variables que tengo son la cantidad de alumnos y los porcentajes que me están pidiendo. Pero si ustedes se fijan, en este caso me dice que asiste el 60% de los alumnos y se realiza un viaje escolar pensando para 130 alumnos y solamente el 60% del que va a asistir. Entonces me están preguntando cuántos alumnos exactamente son los que asistieron. Entonces nosotros tenemos cantidad de alumnos, ¿ya? Esas son mis dos variables y el porcentaje que obviamente. En este caso, el total de los alumnos que yo estaba realizando era de 130 alumnos. Si yo lo miro en porcentaje, es el total del porcentaje y yo lo tengo que interpretar como el 100%, ¿ya? Y aquí me piden calcular entonces el 60% de los que asistieron, o sea, de lo que asistieron realmente al viaje, ¿ya? De los 130 personas, de los 130 alumnos. Entonces, en este caso, ¿cómo tengo que realizarlo? Se multiplica cruzado para los que llegan a ubicar la regla de tres simple. Esta era la regla de tres simple, multiplicar cruzado, ¿ya? Los números que están cruzados, obviamente. Y divido por el valor que me queda, que en este caso es el 100, ¿ya? Entonces, yo voy a multiplicar cruzado, como dije anteriormente, el 130 lo voy a multiplicar por 60 y el resultado de este lo voy a dividir en 100, ¿ya? Entonces, tienen que realizar ese cálculo y ahí marcan la alternativa correcta, ¿ya? Entonces, con eso ya prácticamente le soplé todo el desarrollo, pero es para que entendieran cómo se tenían que hacer esto, ¿ya? En el caso del segundo ejercicio es lo mismo. También es una proporción directa y en el caso de este es, ¿por qué una proporción directa? Porque a medida que aumenta la cantidad de chocolates, ¿ya? Voy a aumentar la cantidad de precios que me van a cobrar o lo que yo voy a pagar por esos chocolates, ¿ya? Entonces, a eso se le llama proporción directa. A medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. O si disminuye la primera variable, la segunda también va a disminuir, ¿ya? Entonces, la variable aquí son la cantidad de chocolate y la cantidad de precio. Eso es proporción directa. Entonces, vamos viendo cómo le voy a dejar expresar la tabla, al igual que en la anterior. Entonces, tengo los chocolates y tengo el precio, ¿ya? Entonces aquí me dice que 12 chocolates tienen un valor de 9.600 pesos y me pregunta cuánto debo pagar por 15 chocolates. Entonces 15 chocolates no sé qué precio voy a pagar. Entonces automáticamente, como dije anteriormente, los números que están cruzados se multiplican, ¿ya? Y divido por el valor que me queda, que en este caso sería el 12, ¿ya? Entonces voy a multiplicar el 15 por el 9.600 y lo voy a dividir todo eso en el valor que me queda y en este caso sería 12, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, le dejé expresada la multiplicación y la división que ustedes tendrían que hacer y ustedes ahí marcan el resultado correcto, ¿ya? Vamos viendo en el caso del número 3, ¿ya? En el ejercicio número 3 era material que correspondía a la clase número 1, que ahí había raíces inexactas. En este ejercicio yo le voy a poner uno, uno parecido, pero es la misma idea. Le voy a poner igual con raíz de 5 para que se entienda qué es lo que tengo que hacer, pero le voy a cambiar los numeritos de adelante, ¿ya? Entonces voy a poner 7 raíz de 5 más 4 raíz de 5 menos 2 raíz de 5, ¿ya? Si ustedes se fijan, todos tienen una raíz de 5, ¿ya? Yo voy a conservar el raíz de 5 y los números que están adelante, que son el 2, el 4 y el menos 2, bueno, incluyendo el signo porque se incluye, ya hay en este caso que empieza con el 7 no tiene signo, automáticamente usted tiene que suponer que es un positivo. Recuerden que el positivo es el único que se desaparece el signo.
Si yo agrupo esos números, yo lo que estoy haciendo es 7 más 4 menos 2. Y ese resultado, que yo al sumar el 7 más 4 y le resto 2, aquí me queda 7 más 4, 11, le quito 2, me va a quedar 9, ¿cierto? Entonces, ese 9 es el que va adelante del raíz de 5. Si me llega a quedar resultado 1, suponte que esta suma con resta me da 1, en la alternativa no tengo que marcar donde me dice 1 como la letra C, porque tiene que ir marcado la raíz de 5. ¿Ya? Suponte que me diera 1 raíz de 5. Esto es lo mismo que raíz de 5, por si acaso, ¿ya? Porque yo el 1 no lo coloco en la alternativa, ¿ya? Multiplicando adelante. El 1 cuando multiplica algo siempre va a desaparecer en la alternativa, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta con respecto a si que le aparece el resultado 1, ¿ya? En el caso del ejercicio 4, es aplicar propiedades de potencia que también es de la guía o la clase, si ustedes quieren verlo, de la clase número 1. Y aquí me sale que 3, yo le voy a cambiar los numeritos, pero para que se entienda la idea, aquí no le voy a poner numerito, y aquí le vamos a poner un 2, ¿ya? Y abajo le voy a poner numerito un 4, y le vamos a poner un numerito un 3, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Conservo el 3 y los numeritos de arriba, que aquí en este caso son el 8, aquí no aparece ningún numerito, entonces significa que hay un 1 y aquí tengo un 2, tengo esos 3 numeritos, entonces esos numeritos se suman porque la propiedad de potencia me dice que cuando yo estoy multiplicando y tienen la misma base, que sería en este caso el 3, los números pequeños que son los exponentes se suman, entonces 8 más 1 más 2 y en este caso me queda el 3 elevado a, y lo sumo, me queda 12, ¿ya? En el caso de abajo, hago lo mismo. Entonces conservo el 3 y los numeritos de arriba aquí en este caso son el 4 y el 3. Entonces voy a sumar el 4 con el 3 y me va a quedar el 3 y sumo el 4 con el 3 y me da 7. El siguiente paso, voy a aplicar la otra propiedad de potencia, porque en este caso tú ves una fracción, es una división. Ya en las fracciones recuerden que también son divisiones. Conservo la base y la propiedad me dice que yo los numeritos que son los exponentes los voy a restar en el caso de una división, ¿ya? Entonces conservé la base, ¿ya? Y voy a restar el 12, le quito 7 y me da 5. Y ese es mi resultado. No significa que aquí me dé el mismo resultado, y ustedes se fijan, no me sale esa alternativa, ¿ya? Pero para que se entienda cómo lo tienen que hacer ustedes, se suman los numeritos de arriba, se suman los numeritos pequeños que están en la parte de abajo, y después resto eso, ¿ya? Y siempre con la base 3, ¿ya? Y ahí ustedes elijan la alternativa. En el caso del número 5, le voy a poner un ejemplo de la misma idea, ¿ya? Pero le voy a cambiar los números, pero estoy aplicando la propiedad nomás, estoy aplicando la propiedad en el sentido de que el exponente sea negativo. Solamente expresarlo, no es calcularlo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan en la alternativa siempre está elevado el 3, ¿ya? Entonces la propiedad me dice que cuando el exponente es negativo y yo lo quiero pasar a positivo, siempre me va a quedar 1 partido por la misma potencia y ahí desaparece el signo negativo. ¿Se fijan que ya no me aparece el signo negativo en la parte de abajo? Entonces simplemente es eso. Y ustedes marcan la alternativa. No hay cambios de signo, solamente voy a meter el exponente, pero no en la base en ninguna parte. Ya es decir, que siempre va a quedar como una fracción textual a lo mismo de acá, pero con los numeritos de ustedes. ¿Ya? Vamos viendo entonces en el ejercicio número 6. Aquí tengo que, en el 6 ya tengo la guía número, no, ya tengo negro. En el 6 tengo la materia del logaritmo que está en la clase número 2, ¿ya? Entonces tengo el logaritmo. Yo voy a poner otro, la misma idea, pero con otros valores, ¿ya? Por ejemplo, ya se me fue. Entonces voy a suponer, voy a hacer un cálculo por aquí, por allá, para hacer el ejercicio, para que me dé algo parecido. Vamos a borrar aquí este 3 y le vamos a poner un 4, ¿ya? Vamos a poner el 32, vamos a poner el logaritmo en base 4 de 2, ¿ya?
Entonces, si ustedes se fijan, puse la misma idea, pero aquí en vez de base 2 puse base 4 y en vez del argumento 144 y 9, aquí me quedó el argumento 32 y 2, pero sigue siendo una resta. La propiedad del logaritmo me dice que conservo el logaritmo con la misma base, se fijan que mantuve el 4 que está aquí y el aquí y lo mantuve acá. Pero ¿qué hago con los argumentos? Los argumentos lo que hago yo es dividirlos. El 32 lo voy a dividir en 2, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que hacer en la parte de acá, ¿ya? Una vez que yo dije, apliqué la propiedad, obviamente voy a dividir. El 32 dividido en 2 me da 16 y conservo la base 4, ¿ya? Y una vez que tú ya tienes el logaritmo solo, si tú te fijas mi alternativa no me aparece el logaritmo, significa que yo tengo que resolver ese logaritmo. ¿Cómo resuelvo el logaritmo? Empiezo a multiplicar el 4 en la calculadora o como tú quieras, si lo puedes hacer mentalmente, ¿ya? ¿Y cuántas veces yo escribo el 4 para que al multiplicarse, siempre la operación es multiplicarse, para que me dé el 16? Entonces, si yo lo coloco en la calculadora, se van a fijar que me va a dar, estos dos me da 16. Entonces, significa que escribí 2 veces el 4 para que me diera 16. ¿Ya? Entonces, eso es en el caso de logaritmo, para que lo pudieran entender la misma idea. ¿Ya? Si no entendieron, me vuelven me preguntan por si acaso, cualquier cosita. En el caso de la número 7, acá lo que necesito aplicar es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras estaba en la clase 1, ¿ya? Junto con lo que era potencia y raíz. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a poner otros números, pero la misma idea, por ejemplo, 6 y 10, y voy a calcular, voy a hacer el mismo proceso que tienen que hacer en el ejercicio 7, pero le cambié los numeritos, pero para que me entendieran la idea. ¿Cómo lo tengo que resolver? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, que es el que está aquí, ¿ah? Yo lo voy a elevar al cuadrado, todo se eleva al cuadrado, y para elevar al cuadrado, en este caso, tomo el de la hipotenusa, que en este caso sería 10 elevado a 2, que es lo mismo que 10 por 10, ¿ya? Le voy a restar, ¿ya? El otro cateto, que en este caso sería el 6 elevado a 2, ¿ya? Y eso me daría, aquí le voy a poner la resta, y eso sería lo mismo que 6 por 6, ¿ya? Recuerden que elevar a 2 significa eso. Entonces, 10 por 10, ¿cuánto me da? Me da 100, le resto 6 por 6, que son 36, y al hacer la resta me da 64. Una vez que yo tengo la resta, el resultado no es el 64 por si acaso. ¿Por qué? Porque yo le dije que todo estaba elevado al cuadrado, por lo tanto, este numerito que no sabemos quién es, también está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacar la raíz cuadrada. Yo voy a sacar la raíz cuadrada de 64 de mi resultado que me dio ahí, ¿ya? Las calculadoras siempre tienen la raíz cuadrada, por si acaso. Si que en el caso extremo no tuvieran la raíz cuadrada, no tuvieran cómo sacar la raíz cuadrada, pueden buscar qué número multiplicado por sí mismo me da el 64, ¿ya? Y es lo mismo. Es lo mismo que calcular la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo? El mismo por el mismo me da 64 y aquí me sirve el 8. ¿Ya? 8 por 8 es 64. Y entonces tienen que hacer lo mismo acá. Es 5 por 5, 3 por 3, resto, y el resultado me saco la raíz cuadrada y ahí elijo la alternativa. Recuerden que se saca una sola vez la raíz cuadrada, ¿ya? Porque de repente piensan que si el número que me da de resultado se puede calcular la raíz cuadrada, vuelven a sacarla, no lo hagan, solamente es una vez se saca la raíz cuadrada, ¿ya? Terminamos con la número 7 y empezamos con los verdaderos falsos. En el caso de los verdaderos falsos, el ejercicio 8 es igual al ejercicio 1 de la actividad 1, ¿ya? O sea, de la actividad 2, perdón, que ahí empiezo con razones y proporción. Entonces, el primer ejercicio, pero aquí yo ya lo tengo resuelto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el caso del ejercicio 8? Van a colocar los valores de las edades en el mismo orden que te aparece en el problema. Primero aparece Francisco y después Marco. Entonces, primero van a poner el 4 y después van a colocar el 18. Y van a ver en qué tabla de multiplicar está el 4 y el 18, ¿ya? Y una vez que yo encuentro en qué tabla de multiplicar, entonces yo decido a ese numerito
que aparece en la tabla, yo lo voy a dividir a cada uno por ese, porque estoy simplificando. Es lo mismo que ustedes cuando hacían las fracciones, esto es lo mismo, son idénticos los mismos dos. Entonces, solamente voy a simplificar el 4 partido por 18. Y estoy viendo si al simplificarlo me da lo mismo que 2 y 9. Entonces, si me da lo mismo, entonces significa que es verdadero, si no, es falso, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuál de los dos es. Si al simplificar el 4 con el 18, con el mismo numerito, ambos voy a dividir al 4 con un número, y el 18 con el mismo número, me da exactamente el 2 y el 9. Entonces, si es verdadero, le ponen verdadero, si no, le ponen falso, ¿ya? En el caso de la número 9, ¿ya? Me da logaritmo, me dice logaritmo de 125 en base 5 es igual a 25. Yo te estoy preguntando si al 5, si yo lo multiplico 25 veces, porque eso es lo que me está diciendo acá, 25 veces, bueno, no me alcanza la hoja para escribir tantos 5, ¿ya? 25 veces, si lo escribo 25 veces multiplicado, ¿ya? Me da 125, si es así, es verdadero. Si no es así, le pongo falso, ¿ya? En el caso del ejercicio número 10, tengo que aplicar propiedades de potencia. Me dice que al aplicar la propiedad de potencia de potencia, si yo, por ejemplo, 6 elevado a 8 y lo elevo a 3, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la propiedad de potencia? Potencia de potencia es que conservo la base y los numeritos de arriba se multiplican. Los voy a multiplicar. Y aquí me queda elevado a 24, ¿ya? Ese es aplicar. Ahí yo estoy aplicando. Entonces, yo voy a ver esto. Está multiplicando el 3 por el 5 para que me dé el 15. Si es así, entonces es verdadero. Si no, le coloco falso. En el caso del número 11, el ejercicio número 11, yo te estoy preguntando si la raíz cuarta de 81 es igual a 9. Ya, o sea, te estoy preguntando si 9 por 9 por 9 por 9, todo esto me da 81. Si es así, le pongo verdadero. Si no, pongo falso, ¿ya? Y en el caso del ejercicio número 12, la propiedad cuando tiene igual exponente, ¿ya? En una multiplicación de potencia, por ejemplo, si yo tengo c elevado a 3 por 2 elevado a 3, la propiedad me dice que debo multiplicar las bases y conservo el exponente, ¿ya? Que en este caso es 3. Y aquí multiplico 6 por 2 es 12 y me queda elevado a 3. Eso es aplicar la propiedad de potencia cuando tienen el mismo exponente en una multiplicación, ¿ya? Entonces aquí lo que te estoy preguntando en palabras simples, si 2 por 3 me da 5. Si es así, pongo verdadero, si no, pongo falso. En el caso del número 13, en el ejercicio número 13, lo que yo te estoy preguntando es si la raíz de 5 elevado a 3 es lo mismo que 5 elevado a 3 partido por 2, ¿ya? Recuerden que el índice que tiene acá, cuando no tiene la raíz cuadrada, no tiene índice, es un 2, ¿ya? Para que no se lo olvide. Y la propiedad que me dice de transformar de la raíz a una potencia de exponente fraccionario, lo que me dice es, la vamos a poner acá, voy a escribir tal cual, la propiedad. Me queda este numerito que está acá, me queda arriba, y el numerito que está acá me queda en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, si corresponde a lo mismo que está ahí, entonces le pongo verdadero, si no, le coloco falso. Y en el caso del ejercicio número 14, yo no te pido calcular el problema. Yo lo que te estoy pidiendo es, te estoy afirmando que es una proporción inversa. ¿Qué significa esa proporción inversa? Que si una variable aumenta, la otra disminuye a la diferencia de la proporción directa, ¿ya? Entonces, te estoy dando, y aquí yo voy a escribir el problema, por ejemplo, si tengo pintores, ¿ya? Porque a mí me dice el problema si dos pintores pintan una habitación en 3 horas, entonces tengo horas, ¿ya? Entonces, dos pintores se demoran 3 horas. Entonces, ¿cuántas horas se demoran 3 pintores? Estamos hablando que van a pintar la misma habitación, ¿ya?
porque estaba hablando de una habitación con magnitudes similares, entonces me están preguntando eso. Pero en general lo que me están pidiendo es, me están afirmando que es una proporción inversa. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que aumentan los pintores, las horas suben o bajan, me voy a demorar más o menos en pintar. ¿Te fijas? Entonces, si a medida que voy aumentando los pintores y aumenta la cantidad de horas que se van a demorar en pintar esa misma habitación, entonces es una proporción directa y esto entonces sería falso. Pero a medida, si fuera lo contrario, a medida que yo voy aumentando los pintores, disminuye la cantidad de tiempo que se van a demorar en pintar la misma pieza, entonces yo digo, entonces es verdadero porque es proporción inversa. Se aumentaron la cantidad de pintores, disminuye la cantidad de tiempo, ¿te fijas? Entonces, eso es una proporción inversa. Entonces, si me entendieron la idea, le ponen verdadero o falso según como ustedes hayan entendido. Igual me pueden preguntar cualquier cosita en ese caso. Y eso todo, chiquillos, solamente era para explicar cómo se hacía cada uno el ejercicio de la evaluación, que lo tenía pendiente porque esto se subió el día viernes y por X razones recién lo pude hacer hoy domingo, ¿ya? Entonces no estamos hablando ya, creo que ya ahí viene ya la clase número 3 y ahí estaría subiendo el video con respecto a la actividad número 3. Ya no estamos hablando, chiquillos, cuídense.